sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia con todos nosotros, ¿verdad? Y pues aquí le saluda la copastora Carolina Brambila del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aquí estamos para traer palabra del Señor para todas las naciones. Amén. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea limpiando este lugar y también a cada uno de los radioescuchas, para que el Señor sea limpiando esa mente y dando el entendimiento para su palabra. Padre bueno, venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por habernos permitido llegar con bien a este lugar para llevar tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que va a limpiar de toda transgresión a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por vernos revelado tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Ayuda, Señor, a aquel que está escuchando tu palabra, Señor, que seas tú quitando todo estorbo, todo velo, todo escama de los ojos espirituales, para que entiendan correctamente como tú dejaste escrita tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que des un espíritu de sabiduría y de discernimiento, Señor, a cada uno de nosotros para poder entender correctamente como está escrita tu palabra, Señor. Bendice, Padre, a nuestro pastor, Señor, y úsalo en gran manera, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pues voy a dar el número de teléfono por si tienen alguna petición o tienen una pregunta o comentario, pues pueden comunicarse aquí en Los Ángeles, California. Se encuentra el pastor Ramiro Moreno, 323-595-6357. 323-595-6357. O si se encuentran en el área de Tijuana o sus alrededores, se puede comunicar con la hermana Marta Povedano al 664-471-0233. 664-471-0233. Y también se puede comunicar a través de WhatsApp. No importa en la distancia que se encuentre, se puede comunicar. Y pues los dejo con nuestro pastor Ramiro Moreno. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a dar inicio en esta hora con una nueva enseñanza de la palabra del Señor, en un tema que está de moda, dado los acontecimientos que se han dado en varios puntos de la tierra, hermano. La noticia va a los terremotos que se han dado en diferentes lugares. Entonces me es necesario hablar de estas cosas, porque incluso el día de ayer estaba viendo un video ahí en, no sé si Facebook o TikTok. El chiste es que una persona prácticamente estaba culpando a Dios de lo que está sucediendo en la tierra. Oiga, e incluso él decía, supongo que no es una persona creyente porque no conoce lo que está escrito, por qué está escrito en la palabra de Dios. Él culpaba a Dios, dice: Dios es culpable aún de dar muerte a hombres, mujeres, aún hasta niños, decía él. Dios sacó a un pueblo allá de Egipto y le entregó una tierra, pero que esa tierra ya tenía dueño. Pues él ignora que la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de toda la tierra. Oiga, Dios la creó, la tierra y toda su plenitud. Oiga, es de Dios, Dios la creó, Dios creó al ser humano y le permitió vivir en esa tierra que Dios había creado. Entonces, como que ya le pertenecía a alguien más, ¿no? Pero existe mucha ignorancia en cuanto a esto. ¿Por qué Dios permite eso? Si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué permite todo esto que está sucediendo en la tierra? Bueno, pues hay razones específicas, pero si no se conocen, incluso muchas veces el mismo pueblo de Dios, hermano, cuestiona. El mismo pueblo de Dios
murmura, oiga, murmura en contra de Dios, por no conocer, mi hermano. Así es. Por no conocer. Entonces, yo quisiera decirle en esta hora, hermano, que lo que viene para la tierra son puras cosas buenas, pero la verdad es que no. Es todo lo contrario. Oiga. Sí, de hoy en adelante, así es. Para poder darse la restauración, tiene que haber dolor. Exactamente. Entonces, pues vienen muchas cosas. De hecho, el mismo Señor lo advirtió, ¿no? Hace 2000 años. Que habría terremotos en diferentes lugares, que habría guerras de reino contra reino, oiga, pero que aún no sería el fin. Padres contra padres, hijos contra hijos. Exactamente. Entonces, todo esto, hermano, se va a cumplir. Estamos viendo que aquí en la tierra, en cuanto al clima, por ejemplo, se están dando grandes cambios. No es lo que era antes. Entonces, Dios va a usar la misma naturaleza, oiga, para que ejerzan juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la maldad, hermano, es muy grande. La maldad es muy grande. La desobediencia del ser humano hacia su creador es muy grande. Entonces, pues Dios no se va a quedar con las manos cruzadas ante tanta injusticia. Dios va a hacer algo, porque imagínense, Dios creó esta tierra y nos creó a nosotros, al ser humano, y le permitió habitar en esa tierra. Pero nosotros, en vez de obedecer, en vez de portarnos bien, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano en su mayoría? Destruir esa misma tierra. Así es. Entonces, es como cuando, por ejemplo, si tú vas a rentar una casa, pues hay reglas que el dueño de la casa te pone para poderte rentar. Por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Aquí no puedes hacer alboroto. No puedes poner tu música a todo volumen porque hay vecinos. No, aquí no puedes tener sucio. No puedes amontonar basura aquí. Y ciertas reglas, ¿no?, que tú tienes que seguir. Y si no las sigues, ¿qué pasa? Lo sacan de la vivienda. Sí, te sacan de la vivienda, te corren de la vivienda. Le queda el récord, aparte tiene que pagar una sanción. Exactamente. Entonces, imagínate, Dios que hizo esta tierra perfecta, también tiene leyes, también tiene estatutos, tiene preceptos, tiene mandamientos, oiga. Y si no se obedecen, ¿qué va a hacer Dios? A desalojar, papá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando, mi hermano. Por eso es que estamos viendo todo lo que está sucediendo. Oiga nada más. Dice, por ejemplo, la palabra del Señor, tomando ya en cuenta lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, dice en Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Oiga nada más. Todo esto, hermano, es algo que, como vemos, está anunciado que va a suceder. Y yo creo que Jesús advirtió, que dice que las potencias de los cielos iban a ser conmovidas. Oiga, hace poco, ¿verdad?, en diferentes países, algunos pudieron experimentar cómo se conmovían la tierra, cómo temblaba la tierra. Y varios de nosotros en el pasado hemos experimentado eso. Hemos visto cómo se conmueve la tierra. Pero yo creo que nadie, hermano, nadie ha experimentado que las potencias de los cielos sean conmovidas. Oiga, No, pues no, yo creo que no. nadie, pero está escrito que esto va a suceder al final de los tiempos. Vea lo que dijo Jesús mismo en Lucas capítulo 21, verso 25. Dices, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Oiga, estos son tsunamis. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Oiga, nada más, ¿sí? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Qué tremendo, hermano. O sea, esto, hermano, va a haber algo allá fuera que va a hacer que los cielos se conmuevan. Nadie aquí en la tierra, hermano, ha experimentado eso. Nadie. Nadie. Esas son cosas que van a venir, hermano. Dice, por ejemplo, también en Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Verso 8 de Apocalipsis 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Oiga, esta gran montaña, hermano, ardiendo en fuego a la que se refiere aquí el apóstol Juan, es sin duda un meteorito, hermano, que caerá en el mar y causará mucha destrucción. Y esto sucederá, hermano, precisamente cuando se den cambios aquí en la tierra. Se cree que la tierra, hermano, está perdiendo su rotación. Pero hay algo que está haciendo eso. Hay algo que está pasando, hermano, que está haciendo que la tierra detenga su rotación. Como que está siendo atraída por algo más. Dice en Apocalipsis 8:10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Oiga, ¿recuerda usted cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Sí. Y también en su travesía llegaron a un lugar donde había aguas y no pudieron beber las aguas porque estaban amargas. Amargas, sí. Pero dice que Dios le mostró a Moisés un árbol, el cual cortó y lo puso sobre esas aguas y esas aguas se convirtieron en aguas dulces y pudieron ser bebidas. Entonces, sí, estamos hablando de puras malas noticias aquí, hermano, que van a venir sobre la tierra. Pero Dios tiene el poder de guardar a su pueblo, hermano, así como guardó a su pueblo allá en Egipto y en esa travesía de 40 años, así también Dios sigue teniendo el poder para guardar a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto que acabamos de leer, hermano, pues esto también suena como otro meteorito que va a caer sobre las fuentes de agua dulce y que estas van a quedar envenenadas a causa de los minerales y contaminantes que tendrá este cuerpo cósmico. Y que al beber esa agua los seres humanos, pues morirán envenenados. Pero eso no será todo. Vean lo que dice en Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. No hay de haber, hermano. No, hay de dolor. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ahí está, mire, hermano. ¿Sí? Por eso le digo que lo que viene hacia la tierra, hermano, no es nada bueno. Lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando en estos tiempos, hermano,
es solamente el principio, como la palabra lo dice, ¿va? Principio de dolores. Oiga, usted sabe que cuando una mujer que está encinta y le empiezan los dolores ya no se le quitan. No. Ya no se le quitan hasta que da a luz. Entonces, esto es principio de dolores y los dolores, hermano, no van a disminuir. Al contrario, van a ir en aumento. En aumento, sí. Oiga, nada más. Es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Lo que estamos leyendo. Amén. Dice en Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. Ahí está, mire, desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Cuál es el terremoto más grande que ha experimentado la tierra, hermano? Como 9 puntos y algo. Oiga, 9 puntos y algo. Pero aquí dice que este va a ser mayor. Cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Cuánto podrá ser, hermano? ¿Un 10? ¿Un 11? Pues no sabemos, pero si ya lo que hemos experimentado ha sido 9 y algo, imagínese. Y la destrucción que causó. Ahora imagínese otro más grande. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. ¿Qué significa esto de que toda isla huyó? Hermano, que quedaron cubiertas por las aguas. Desaparecieron las islas. Dice, y los montes no fueron hallados. Ahí está, mire, se salió el mar de su lugar y cubrió aún hasta los montes. Dice, verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora, ¿cuánto es que será el peso de un talento? Se cree que es de aproximadamente 59 kilos. Santo Dios. Oiga, un granizo de 59 kilos. Hermano, esto está a punto de suceder. Todo esto que he estado leyendo ahorita, que está escrito en la bendita palabra de Dios, todavía no sucede, hermano. Está por suceder. ¿Sí? Entonces, como te puedes dar cuenta, pues no, o sea, es algo que va a suceder, pues. Ya estamos en los principios de dolores y esto viene. Ahora, ¿serán las cosas como mucha gente piensa? ¿Que culpan a Dios por todo esto? ¿Por qué no guarda a la humanidad? Si dice amar tanto a la humanidad, a los hombres, ¿por qué Dios no los guarda? Pues sí, Dios va a guardar, porque sí, hermano, durante este tiempo de calamidad, Dios va a guardar a su pueblo. Pero vea a qué pueblo. Porque no todo el que dice ser pueblo de Dios es verdaderamente pueblo de Dios. Una cosa es decir y otra cosa es verdaderamente serlo. Bendito Dios. Hay varias fallas geológicas, hermano. En todo el mundo. Por ejemplo, tan solo aquí en los Estados Unidos, aquí en América, hermano, tenemos 3 fallas grandísimas. Una es la Cascadia, que corre desde Alaska, pasa por Washington, por Oregon y hasta el norte de California. Se llama la Cascadia, es una zona de subducción que está atorada. Oiga, ya pasó su límite. Esta falla tiene el poder, cuando se rompa, tiene el poder de causar un terremoto de más de 9 grados. Oiga, después está la falla de San Andrés, del norte de California hasta el sur de California, hasta México, de hecho, corre esa falla de San Andrés. Pero hay otra falla, hermano, también, que esa está más hacia el oeste de los Estados Unidos. Esa falla se llama Nueva Madrid. Está cerca del río Mississippi y abarca 5 estados de los Estados Unidos. Missouri, Illinois, Arkansas,
sí, Mississippi. Y esa falla, hermano, se cree que cuando se rompa, tiene el poder de incluso hasta dividir el país en 3 partes. Oiga, nada más. Entonces, como te puedes dar cuenta, hermano, no es algo simple lo que viene. No es algo simple, hermano. Es algo tremendo que va a suceder y viene, hermano. Ahora, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿pero por qué Dios permitiría que esta tierra fuera destruida? Y así en otros países, hermano. Yo estoy hablando principalmente de Estados Unidos. México también tiene sus propias fallas geológicas, que también cuando se activen, cuando se rompan, hermano, va a causar gran destrucción. Y así también en Asia, Japón, Indonesia, Tailandia. Oiga, todo lo que es el anillo de fuego del Pacífico, hermano, va a causar gran estrago. Ahora, como ya dijimos hace rato, Dios va a permitir eso porque Él va a ejercer juicio sobre esta tierra. Y Dios está preparando, hermano. Está preparando. Vea lo que dice Isaías 13:4, dice: estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruidos de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Verso 5 dice: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Ahí está, mi hermano. Vamos a leerlo nuevamente. Desde el verso 4, Isaías 13. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, desde lo postrero de los cielos. Oiga, de lo profundo, de lo más lejos de los cielos, hermanos. Aquí no estamos hablando de algo que venga aquí de la tierra. No, dice que estamos hablando de algo que viene de lo postrero de los cielos, de lo más lejano de los cielos. Dice: Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Oiga, nada más, hermano. De lo más lejano de los cielos. De hecho, en el mundo científico, hermano, se ha hablado ya por algún tiempo, no sé si usted lo haya escuchado, de un planeta llamado Planeta X. Que según en su viaje va a pasar cerca de la Tierra. Recuerda que hace rato le comentaba que hay algo allá afuera, allá en los cielos, que está reteniendo la rotación de la Tierra. Muy fácilmente podría ser este planeta llamado X. Pero ve lo que dice, lo que continúa diciendo Isaías 13:9. Dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Ahí está. ¿Se da cuenta la razón, el motivo por la que Dios tiene para destruir esta tierra? Por sus pecadores, dice. Verso 10 de Isaías 13 dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. Oiga, nada más, hermano. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Oye, hermano, esto
esto todavía no sucede. Si te has espantado con lo que has visto hasta ahora, esto que viene, hermano, no se puede comparar con lo que ya ha sucedido aquí en la tierra. Imagínate, va a estremecer los cielos, como dije al principio, eso nadie lo ha experimentado. No, pues no. Y dice que la tierra se va a mover de su lugar, o sea, se va a mover de su eje. De hecho, eso es lo que están pronosticando los científicos, hermano, que la tierra se mueva de su eje. Y eso, pues, va a causar grandes estragos, mi hermano. Va a haber cambio de polos. O sea que si estamos en el sur, podemos quedar en el norte. Hay muchas investigaciones científicas, hermano, que han arrojado resultados muy sorprendentes. Por ejemplo, se ha descubierto que por debajo de las grandes capas de hielo de los polos existe vegetación. O sea, eso quiere decir que antes estos territorios no eran parte de los polos, pero que hubo movimientos que los dejaron en esos lugares. O sea que la Tierra se movió de su lugar, se movió de su eje ya anteriormente también. Vea lo que nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Ahí está, mire. Gloria a Dios. Gloria al Señor. O sea, al Señor, a los que verdaderamente le aman, a los que verdaderamente guardan sus mandamientos, sus preceptos, estatutos y leyes, a estos los va a guardar y además los va a poner en unos cielos nuevos, en una tierra nueva. Pero ahí dice que ahí va a morar solamente la justicia. Amén. Es sorprendente, hermano, todo esto cuando vinculamos todo esto que estamos viendo, que está sucediendo, cuando lo vinculamos con lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver y vamos a empezar a examinar el por qué Dios, hermano, permitiría que todo esto sucediera aquí en la tierra. Porque todo esto está escrito y va a suceder en los últimos tiempos y nosotros estamos aquí, hermano, viviendo precisamente en esos últimos tiempos. Recordemos que al igual que en tiempos de Noé, cuando Dios destruyó la tierra con diluvio, y de hecho se cree que Dios utilizó este mismo planeta X para traer el diluvio y para retirar las aguas de la tierra al cabo de 150 días. Pero incluso existen registros de civilizaciones antiguas que hablan precisamente de un planeta como este que a su paso cerca de la tierra causaba muchos desastres. Ahora la pregunta sería, ¿pero cuáles serían las razones que Dios tiene para permitir que todo esto suceda sobre la tierra? Y de hecho, hermano, siempre es la misma razón por la que también destruyó la tierra en tiempos de Noé. Y es que se han desechado y no se han obedecido sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus leyes. Recordemos qué fue lo que hizo Noé en el tiempo antiguo para alcanzar el favor y la gracia de Dios, para no ser destruido junto con las demás personas que habitaban en la tierra en ese entonces. Y fue que él sí decidió tomar en cuenta en su vida los mandamientos, los preceptos, los estatutos y las leyes de Dios. De hecho, al profeta Jeremías se le dio una visión de cómo sería la tierra al final de los tiempos. Y vea lo que escribe Jeremías 4:22. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz.
Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Pero ahora vamos a ver, hermano, cuáles serían las razones que Dios tiene para permitir que vengan todos estos juicios sobre la tierra. Porque, hermano, cuando esos juicios lleguen, muchos seres humanos van a perecer. Muchos seres humanos van a morir. Así es. Ve lo que nos dice la palabra del Señor en Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y dice en el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, oiga, esto es bien importante, hermano. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, mire. ¿Sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero muchas veces su pueblo, hermano, se niega a recibir ese conocimiento. Lo rechaza, lo desecha. Y por eso dice, por cuando tú desechaste el conocimiento, ahí está, mire. Se le dice, hermano, mira, es que hay que guardar lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. No, eso ya no. Eso ya pasó, eso era para el tiempo antiguo. No, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No, tú te quedaste viviendo en la antigüedad. Me han dicho muchas veces. A mí también. Oiga, te quedaste viviendo en la antigüedad. Pues yo, ¿qué quieres que haga, hermano? Si es la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ¿se da cuenta por qué Dios va a permitir que esto suceda? Porque olvidaste la ley de tu Dios. Pero pues si no, desde los mismos púlpitos se enseña, hermano, los mismos púlpitos de iglesias cristianas se enseña que ya no hay que guardar más la ley que Dios le dio a Moisés. Enseñan a pecar. Exactamente, o sea, desde los mismos púlpitos muchas veces te están enseñando a que infrinjas, a que transgredas, a que peques contra Dios, como animando, para que vengan todas estas cosas que Dios anunció. Oiga nada más. Vean lo que dice también Isaías 24:1, dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, oiga, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y vea lo que dice en el verso 4, hermano. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí nos dice la razón, verso 5, dice, porque traspasaron las leyes. Y si tú buscas porque pues esta palabra nosotros estamos leyendo en español, pero no fue escrita originalmente en español, fue escrita en hebreo. Entonces, si buscas qué palabra hebrea fue usada para leyes, lo buscas en un diccionario Strong, te aparece que es la palabra
H8451 y es la palabra Torah. Torah significa instrucción, significa dirección. Es aquella Torah que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Se traspasó esa ley, se traspasó esa Torah, se traspasó la ley de Moisés. Dice, por eso es que la tierra va a ser destruida. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahí está, mi hermano. Esto va en común acuerdo con lo que está escrito en Deuteronomio 28, ¿va? Del verso 15 al 68, donde dice ahí, estas maldiciones saldrán y te alcanzarán si no pusieres atentamente tu oído para poner por obra todos estos mandamientos. Ahí está. Por esta causa, dice, la maldición consumió la tierra. Sí, ¿por qué? Porque se quebrantó, se traspasó la ley que Dios le dio a Moisés. Por eso. ¿Te das cuenta, hermano, entonces cómo es la misma razón siempre? Porque se olvida la ley, se olvida la Torah de Dios. Ya no se toman en cuenta sus preceptos, sus estatutos ni sus mandamientos. Ahora, muchos piensan que lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí solamente fueron las tablas de la ley con los 10 mandamientos. No, mi hermano. También se le dio el libro de la ley. El libro de la ley también se le dio. Mire, si no vamos a la palabra, mire. Por ejemplo, cuando murió Moisés y le sucedió Josué, vea lo que Dios le dice a Josué. A ver, déjame buscar esto. Josué, vamos al libro de Josué. Le da instrucciones Dios. Vamos a leer desde el verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí está, hermano. Libro de la ley, no dice tablas de la ley. Dice libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está, mi hermano. ¿Y qué se encuentra escrito en el libro de la ley? Los preceptos, los estatutos, mandamientos y leyes. Eso que no se toma en cuenta en el cristianismo, eso es lo que está escrito en el libro de la ley. Eso es lo que se ha quebrantado. Eso es lo que se ha infringido. Como te vuelvo a repetir, hermano, en ignorancia, muchas veces desde los púlpitos se enseña al pueblo de Dios a transgredir esa ley. Entonces, ¿por qué se enseña esto, hermano? ¿Por qué se enseña esto? Yo sé que esto es muchas veces tan difícil, imposible de creer, hermano, pero es así. Y incluso hasta se le echa la culpa al mismo Jesús, al mismo Yeshua, que él fue el que vino a clavar esa ley en la cruz del Calvario. Oiga, pero eso no es verdad, hermano, si Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre.
¿Cómo es que él vino a clavar esa ley que Dios le había dado a Moisés en la cruz? Pues no, mi hermano, no puede ser eso así. Lo más seguro es que se estén torciendo y malinterpretando ciertas palabras, ciertas cartas. Porque el evangelio que predicó Jesús, que predicó Yeshua, hermano, se ha corrompido de tal manera que actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas se está enseñando todo lo contrario a lo que él enseñó. Y la razón es porque se han torcido y malinterpretado muchas frases que mencionó principalmente el apóstol Pablo, y que aparecen en las escrituras. Se enseña, por ejemplo, una carta del apóstol Pablo, de hecho está en Romanos 6:14, de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Que ya no tenemos que guardar la ley, que ya estamos bajo la gracia. Hermano, pero en realidad eso no es ni el verso completo. Oiga, ni siquiera se nos enseña el verso completo, solamente la mitad de él. Pero aquí está el verso completo, mire, para que lo vayamos entendiendo de una manera correcta. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pues aquí deberíamos de empezar por entender correctamente qué es pecado. Porque ahí radica todo el problema, mi hermano. En que el pueblo de Dios no sabe, no conoce lo que es pecado. Es decir, no conoce lo que Dios define como pecado. Cada quien tiene su propia definición de lo que es pecado, ¿verdad? Como hay muchas personas que me ha tocado platicar con ellas, y ellas, no, es que es así, 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 así. ¿O sí? Cuando les pregunto, ¿pero tienes alguna base bíblica? ¿Tienes alguna cita de las escrituras que respalde lo que tú estás diciendo? No, pues no. Él me están dejando saber su manera de pensar. O lo que también les han enseñado. Lo que les han enseñado, exactamente. Pero nunca tienen una base bíblica. Exacto. Entonces, nosotros deberíamos de empezar por entender correctamente qué es lo que Dios define como pecado en su bendita palabra. Ya lo que yo piense, lo que alguien más piense, la definición de alguien más, esa ya sale sobrando, hermano. Aquí lo que va a permanecer para siempre es lo que Dios dice que es pecado. Y va a juzgar al mundo de acuerdo a esa definición. Exacto. ¿Y en dónde se encuentra? Se encuentra en el Nuevo Testamento. Por eso es que, hermano, me sorprende que la mayoría de los creyentes no sabe esto. Y con eso no vengo a decirte que yo siempre lo supe. No, hermano, hubo un tiempo en mi vida en el que yo tampoco lo sabía. Además, no hace ni mucho, hace 10 años, hermano, yo tampoco sabía qué es lo que Dios definía como pecado en su palabra. Yo también lo ignoraba. Pero aquí está, mire. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, mire. Dice Juan, no lo estoy diciendo yo solamente estoy leyendo lo que Juan dijo, que pecado es la infracción, es la transgresión de la ley. ¿Y de cuál ley? Pues de la ley de Moisés, mi hermano. Dice que pecado es la infracción o transgresión de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, por eso es que decimos, ¿verdad? Que muchas veces desde los púlpitos en ignorancia se está enseñando al pueblo a pecar contra Dios. Amén, así es. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros ya sabemos qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Entonces, por eso decimos, por eso afirmamos que mucho pastor, hermano, predica desde los púlpitos, enseña al pueblo a pecar contra Dios, a transgredir la ley. No, pero es que Jesús mismo transgredió la ley. No, mi hermano, estás equivocado. ¿Cómo entonces Jesús pudiera habernos redimido si él también infringió la ley? Y aparte ahí mismo donde sigue escrito en 1 Juan 3:4 enseguida, ahí dice que Jesús no pecó. Exactamente, aquí está, mire, en el verso 5 de 1 Juan 3.
Y sabéis que Él, ¿quién? Jesús, hermano, Yeshua. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Exactamente, para eso apareció Él, mi hermano. Para quitar nuestras transgresiones a la ley de Moisés. Pero muchos dicen que no, que él vino a limpiar los cerdos. Él vino a limpiar los mariscos. Cuando Él mismo dice antes, hermano, que no malinterpreten la razón por la cual Él vino. Él vino para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. O sea, Él no transgredió la ley de Moisés. Él quebrantó el día de reposo porque hizo sanidades en Él. Él mismo dijo que era lícito hacer el bien en el día de reposo. Oiga, se puede hacer el bien en el día de reposo, hermano. Se puede sanar enfermos en el día de reposo. ¿Quién dijo que no? Los fariseos decían que no, de acuerdo a sus leyes. Esas leyes que ellos mismos habían impuesto. Pero Dios no. Dios está totalmente de acuerdo en que se haga el bien en el día de reposo. Amén. Pero vean lo que dice en el verso 6. Todo aquel que permanece en Él, o sea, todo aquel que permanece en Jesús, no peca. Todo aquel que peca, o sea, todo aquel que transgrede la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está, mire. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que yo conozco a Jesús, es que yo le he visto. ¿O sí? Pero si sigue transgrediendo la ley de Moisés, hermano, entonces puro cuento que le conozca. Puro cuento que le haya visto. No le ha visto ni le ha conocido, dice aquí. Y pues el ejemplo más grande es también de que si dice amar, pues tiene que estar obedeciendo las fiestas ordenadas por el Padre. Pero si no les está guardando. Claro, porque como eso está dentro de la ley que Dios le dio a Moisés, entonces por eso no se guardan ya. Porque si se enseña que ya no hay que guardarla, se enseña que ya se puede transgredir, por eso es que el pueblo no sabe. Pero véanla, complementando un poquito, y con eso vamos a cerrar hoy. Esta se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice: el que dice yo le conozco. Bueno, más bien vamos desde el verso 3, creo yo. Sí, del verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está, mire. En obediencia. En obediencia a la palabra de Dios. Entonces, si anda en desobediencia, si no anda guardando lo que está escrito en la ley de Moisés, hermano, no es verdad que le conozca. Es que lo lastimosamente lastimosamente se ha dicho que mandamientos solamente los 10 mandamientos. Ahí es donde también entra el error. Pero aún esos 10 se guardan. Exacto. Pero pues sí, para eso estamos aquí, que el Señor ha estado revelando su palabra. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra. Amén. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera vamos a perecer por falta de conocimiento. Y esto es conocimiento. Muchos dicen, te vas a llenar de palabra. Pero es importante guardar su palabra. Porque hay entre la obediencia y la desobediencia solo hay un paso. Pero vamos a dar el número de teléfono por si tiene alguna pregunta. Al 323-595-6357. Y en Tijuana, el 664-471-0233. Y pues puede llamar por WhatsApp. Así es de que el Señor les bendiga. Esperemos que nos escuche la siguiente semana, la segunda parte. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones. También puede visitar nuestra página en el internet, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, en Facebook y en YouTube. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.